que cante el gallo. Suena vacilón, ¿verdad? El nombre. Antes que cante el gallo. O antes que el gallo cante. Mateo 26:34 dice: Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro había sido un hombre escogido por Jesús, había andado con él 3 años, aprendiendo de Jesús ahí todo el día con él, trabajando con él, escuchándolo hablar, escuchando sus enseñanzas. Pedro había dejado su vida, su trabajo, lo que sabía hacer por seguir a Jesús. Y sí, era un hombre que amaba a Jesús. Sin embargo, Jesús, la noche antes de morir, cuando fue antes de ser entregado para que lo mataran, él le dice a Pedro eso. Y Pedro le contesta: aunque tenga que morir, no te negaré. Sin embargo, si seguimos leyendo más adelante la Biblia, vemos como sí sucede. Lo que Jesús dijo que iba a pasar, pasó. Y Pedro negó a Jesús 3 veces y el gallo cantó. ¿Cuántas veces hemos nosotras prometido, asegurado, le hemos dicho a Dios: ya no te voy a fallar más, ya no me voy a ir más, ya no me voy a encamotar más? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Jesús: ya no te voy a negar más, esta vez me equivoqué, pero ya no más? Y nos pasa 1, 2, 3, como a Pedro, ¿verdad? Y quizá nos frustramos y nos cansamos. Pero bueno, a Pedro le sucedió y a nosotras también nos sucede. ¿Y cómo nos sucede? ¿De qué forma nosotras negamos a Dios, a Jesús? Dice también la Biblia, que en otra versión, que negarlo es decir que no lo conocemos. Y no es que vamos por la calle diciendo: no, yo no conozco a Jesús. No, es que con nuestras acciones muchas veces lo negamos. Y quiero hablarles de 3 formas, 3 momentos de nuestra vida en el que nosotros negamos a Jesús. Uno de esos es cuando pecamos deliberadamente, o sea, queriendo, con con intención, siendo conscientes, o como dijo el chavo, sin querer queriendo, ¿verdad? Pero ese es un momento. El otro momento es cuando no creemos en Él, cuando dejamos de confiar, cuando nos llenamos de temor. Y otro momento cuando lo negamos es cuando dejamos de hacer lo bueno, cuando dejamos de hacer lo que Él espera de nosotros. Y en esos momentos nos comportamos como si no lo conociéramos. Y lo negamos, así como Pedro una vez lo negó 3 veces. Y cuando quizá hemos leído alguna vez esa historia o la hemos escuchado, decimos: qué bárbaro Pedro, ¿verdad? Si estuvo con él 3 años, ¿cómo pudo negarlo? Si él lo había conocido y había visto los milagros y había visto todo lo que Jesús había hecho. Pero nosotras lamentablemente lo hacemos muchas veces. ¿Por qué razón es que negamos a Jesús? ¿Por qué lo hacemos una y otra vez? Bueno, les dije que la primera era el pecado. Esa es una de las formas. Y si bien es cierto, el pecado está en la humanidad, desde el pecado de Adán y Eva, dice la palabra que todos somos pecadores, ¿verdad? Y que por ellos, que por Adán entró el pecado al mundo, pues ya nuestra humanidad nos lleva a pecar. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo muy importante sobre eso, y es que hay una forma de librarnos del poder del pecado en nuestra vida. Y voy a leerles rápidamente. Se encuentra en Primera de Juan 5:7. Dice: Jesucristo nos enseñó que Dios es la luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigas de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unas mentirosas que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidas como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús.
Dice que si vivimos en la luz, Dios perdona nuestro pecado. Nosotros vivimos pecando porque nos apartamos de la luz de Dios. Decía al inicio que donde está Dios hay luz y no hay oscuridad. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando se va la luz en la noche y de pronto, aunque usted vive en su casa toda la vida ahí, de pronto usted y se le pierden las puertas, se le pierden los muebles y choca uno por todo lado, ¿verdad? Bueno, así es la vida sin Dios. De pronto nos alejamos de Dios y dice que si vivimos en la luz, pero si no vivimos en la luz, quiere decir que estamos en la oscuridad. Y es ahí donde el pecado se atraviesa y es como cuando se va la luz, si chocamos con las puertas y con los muebles, si chocamos con el pecado y en oscuridad no somos capaces de distinguir, quizá creemos que estamos bien y quizá estamos ahí al puro frente del mismo Satanás y no somos capaces de verlo. Si nosotros estamos en la luz, si estamos cerca de Dios, si estamos en una relación con Él, Él promete ayudarnos a vencer ese pecado que está en nosotros. Versículo 9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, si nosotros no vivimos en la luz de Dios, vamos a vivir atadas al pecado. Vamos a vivir en la oscuridad, sin poder cambiar, sin poder renovarnos, sin poder transformarnos, porque en la oscuridad no hay nada bueno. Alejados de esa presencia de Dios, el pecado se aprovecha de mí y vamos a ese punto donde hago las cosas que me avergüenzan, que me duelen, que me arrepiento una y otra vez. Y en ese momento negamos a Cristo en nuestra vida, negamos a Jesús, negamos lo que conocemos de Él, negamos que lo amamos, negamos lo que Él ha hecho. Y actuamos como si no lo conociéramos. Pero en la luz, Él va a perdonar nuestro pecado. Si nosotros nos acercamos a Él con humildad y reconocemos el pecado que sea, sin importar, si le decimos, papá, te negué hoy porque hice esto, porque me enojé, porque le falté el respeto a alguien, porque ofendí, porque tuve un tiempo de rencor, de odio, pero si venimos donde Él y confesamos eso, Él promete limpiarnos de ese pecado. Y es ahí donde entonces ya no lo negamos, sino que ahora reconocemos quién es Él que puede ayudarnos a cambiar. La segunda forma en la que nosotras negamos a Dios es por medio del temor. La duda, la falta de fe, la falta de confianza, son cosas que nos hacen negar a Jesús. Cuando yo pienso, cuando yo siento, cuando yo actúo, como si no lo conociera, como si no supiera yo cuánto Jesús me ama, cuánto ha hecho por mí, y lo olvido y de pronto me lleno de pánico y me lleno de preocupación y de temor y ya ni siquiera me acuerdo de pedirle que me ayude con mis problemas. En ese momento estamos negando a Cristo también. Olvidamos lo que hizo y lo que es capaz de hacer por mi situación. Y hay un episodio también en la Biblia, en Mateo, cuando Pedro está en la barca con los otros discípulos después de... Y se encuentra Jesús en medio del mar, en el agua. Y ellos se asustan, ¿verdad? Y Jesús les dice que no se asusten, que es Él. Y entonces Pedro le dice, y me llama la atención porque en algún momento quizá me he pasado, en algún momento le he dicho, Señor, yo, y después me asusto. Pedro le dice a Jesús, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, si usted hace esto, ayúdeme en esto y yo voy a creer? Deme un negocio y yo voy a confiar. Deme un trabajo y yo voy a confiar.
deme una oportunidad, deme, no sé, una pareja, lo que sea. Y Dios nos lo da, pero de pronto nos pasa como Pedro. Y dice que Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerte tormenta, tuvo miedo y allí mismo empezó a hundirse. Pedro le gritó, Señor, sálvame. Y Jesús le extendió su brazo y lo agarró y le dice, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Muchas veces queremos, o Dios nos da algo, o le pedimos algo, o estamos en alguna situación y de pronto decimos, sí, voy a confiar en Dios, pero cuando la tormenta es fuerte, cuando la tormenta se levanta, dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver la tormenta. ¿Se ha pasado alguna vez? Y dice la palabra, y allí mismo empezó a hundirse. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? Que quitó la mirada de Jesús y vio la tormenta. Y dice la palabra que entonces tuvo miedo. Y eso es lo que hizo que se hundiera. El temor nos hace hundirnos. Y el temor viene cuando nosotras dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver nuestras circunstancias. Empezamos a ver nuestros problemas, empezamos a ver nuestras deudas, empezamos a ver que la plata no alcanza, empezamos a ver no sé, que tengo un problema con mi esposo, que tengo un problema con mi familia, con mis hijos, empezamos a ver que tengo problemas en el trabajo, lo que sea, y empezamos a agobiarnos y a ver toda esa tormenta alrededor y quitamos la mirada de Jesús. Y entonces ahí viene el temor y nos empezamos a hundir. Y quizá ahorita hay alguna situación que usted esté pasando. Quizá a mí me pasó hace poco. Hice algo para Dios y después de ahí se desataron muchas cosas y hubo un momento donde yo estaba tranquila y yo decía, no, esto todo va a estar bien, todo va a estar bien, Dios tiene el control del barco, yo voy caminando sobre el agua. Pero hubo un momento donde yo quité la mirada de Jesús y, y de pronto todo se puso oscuro. Y de pronto me desesperé y la situación que había ya tenido por 2 meses, de pronto era una tormenta gigante. Bendito Dios en su misericordia que pude recapacitar y Él me agarró, igual que como Pedro, ¿verdad? Que donde decimos, Señor, Él nos agarra de la mano y nos mete al barco otra vez. Pero ese es un momento en que negamos a Jesús. ¿Qué cosa Dios te ha dicho? ¿Qué cosa estás viviendo ahorita que te está quitando la mirada de Jesús? ¿Qué tormenta estás pasando ahorita que te está quitando la mirada de Jesús? Y quizá en la mañana te levantas y dices, no, hoy sí yo voy a estar bien, yo voy a confiar en Dios, pero ya en la tarde, otra vez va para el fondo del mar. Y caminamos un ratito ahí por encima, pero pasa algo y otra vez vamos hacia el fondo. Ese es un momento en que nosotros negamos a Jesús también, porque ya vimos lo que es capaz de hacer. Pedro había estado con él 3 años, había visto todo lo que había hecho, pero sin embargo tuvo miedo. Seguro Pedro pensó que lo iba a dejar ahí y que se iba a morir. Y a veces nos pasa eso. Y nos comportamos como si no lo conociéramos, como si no supiéramos lo que Él es capaz de hacer. Y nos cansamos y nos frustramos. El temor nos paraliza, nos hace conformarnos, quizá, nos hace privarnos de bendiciones que Dios tenga, quizá por miedo no queremos, no caminamos más y nos perdemos de bendiciones que Dios tiene para nosotros.
y nos deprimimos y pues nos hundimos. Y lo más triste es que dejamos de buscar y dejamos de creer en las promesas que tiene la Biblia para nosotros. Dice la palabra, yo te sustentaré. Dice que Él es mi fortaleza, que Él es mi sanador. Dice que en Él soy más que vencedor. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero cuando estamos con temor, cuando quitamos la mirada de Jesús, ya no buscamos esas promesas. Porque ya no las estamos paradas, ya no lo podemos creer. Entonces, aunque la Biblia diga que Él es mi proveedor, yo tengo tanto miedo y estoy tan aterrada con el viento y ahogándome que ya no lo veo y ya no veo sus promesas en mi vida. Y qué triste perdernos de caminar sobre las aguas por miedo. ¿Cuánto podemos caminar sobre las aguas? No sé cuántos metros caminó Pedro, pero yo pienso que podríamos vivir caminando sobre las aguas. Pero a veces vamos así como que explotamos apenas, nos hundimos otra vez. Agarramos un soplo de aire y va de nuevo para adentro. Aprendamos a caminar sobre las aguas con la mirada puesta en Jesús. La tercera forma en la que nosotros negamos a Jesús, en la que nosotros actuamos como si no lo conociéramos, es cuando dejamos de hacer lo bueno, cuando dejamos de hacer lo que Él espera que hagamos. Si vemos en el pecado, es porque hago lo malo. En el temor, es porque no hago nada, porque no pagan y no hago nada. Y aquí es porque no hago lo bueno. Dios espera que hagamos cosas y aquí en Mujeres Valientes se los hemos dicho muchas veces. Hace unos días, Dunia me comentaba, esta no recuerdo el nombre de la muchacha, pero de una muchacha que vio una charla, que la palabra le impactó, que Dios habló a su corazón, y desde ese día ella dijo, yo tengo que hacer algo, y empezó a recoger comida y le ha llevado comida a muchas personas, y buscó a Dunia, creo que hace como no sé cuántos ratos ya, meses de que vio la charla, y Dios ese día habló a su corazón y ella dijo, yo voy a hacer algo. Bueno, aquí nosotras siempre les hemos hablado de que hagamos algo más, de que no solamente nos conectemos a escuchar, sino que hagamos algo por las demás personas. Dios espera que nosotros hagamos algo. Dios tiene un propósito y un plan para cada una de nosotras. Y Él espera que nosotros hagamos las cosas. Pero cuando nosotras no hacemos, no intentamos cumplir el propósito y el sueño de Dios en nuestra vida, estamos negando a Jesús también. Estamos haciendo como que no es conmigo, como que ni lo conozco. Y quiero leer también Santiago 4 del 13 al 17. Dice, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año, haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos todo esto y aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Muchas veces nosotras dejamos de hacer lo bueno, dejamos de hacer lo que Dios espera de nosotras porque estamos ocupadas en nuestras cosas. Estamos ocupadas con nuestro trabajo, con nuestros planes, con nuestras responsabilidades y dejamos de hacer lo que Dios espera, dejamos de hacer las cosas buenas que Dios espera que nosotras hagamos. ¿Cuántas cosas te ha pedido Dios hacer
¿Qué cosas sabes que Dios está esperando? Eso que usted dice, ay, es que tengo que hacerlo, ay, es que tengo que hablarle a la vecina, ay, es que tengo que ir a orar por fulanita, ay, es que tengo que leer la Biblia, ay, es que tengo que orar. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por estar ocupadas? Por creernos, como dice la palabra, dueñas del futuro. Y ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar vivos. Ni siquiera sabemos si vamos a amanecer. Dice que la vida es como niebla y la niebla viene y va. Ayer andaba en San José y era curioso porque de pronto no veía nada, 20, 50 metros no se veía nada y de pronto se aclaraba todo y desaparecía. Pues así es nuestra vida. Nosotros no sabemos si siquiera si vamos a amanecer mañana. Y a veces estamos tan ocupadas en nuestros planes y en nuestras propias cosas que no hacemos las que Dios nos mandó. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que también estamos fallándole a Dios cuando no hacemos lo que Él espera que hagamos. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque es mi vida, porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que hacerlo, porque nadie lo va a hacer por mí. Pero yo te pregunto, ¿es realmente tu vida? O sea, ¿es realmente nuestra vida? ¿O es Dios que en su misericordia nos deja levantarnos? Estos días que estuve enferma, yo pensaba y yo le decía a Dios, en realidad lo que tuve fue dengue, no fue, tampoco me estaba muriendo, pero sí me sentía muy mal. Y yo pensaba, yo decía, ¿cuánta gente hay realmente mal en una cama desahuciada y todo? Que ya quizá no tiene esperanza, ¿verdad? Y muchas veces nosotros creemos que la vida es nuestra y la vida de pronto se va. Qué bonito que cuando eso suceda, que cuando Dios nos llame, eh, hayamos podido hacer lo que Dios esperaba que hiciéramos. Como decía Dunia de su hermano ahora, que, que ya él cumplió el ciclo, ya él cumplió lo que Dios tenía para él. Qué bonito que cuando seamos nosotras, nos tengamos que ir, Dios quiera que falte mucho tiempo, se pueda decir eso. Es que ya hizo lo que tenía que hacer. Y no irnos lamentándonos porque no hicimos nada de lo que Dios esperaba que hiciéramos. Planeamos nuestra vida, nos creemos autosuficientes y a veces creemos que solucionamos. Yo soluciono esto y se nos olvida orar, se nos olvida leer la Biblia, se nos olvida pedirle a Dios. Hoy hablaba con una amiga y me comentaba que vivió una situación hace poco, ¿verdad? Con el ex marido. Y él la amenazó con quitarle la casa o con vender la casa. Y entonces ella se desesperó tanto. Ahora dice que ella pasó un montón de días llorando y pensando que qué iba a hacer, que ahora iba a quedar en la calle con sus hijos y todo. Y ella dice, y a los días yo reflexioné y dije, no, pero si yo tengo a Dios y me cacheteé, dice, y ya, respira y seguí adelante y pasó todo. Entonces, y yo le decía, ¿qué vacilón, verdad? ¿Cómo somos así muchas veces? Muchas veces se nos olvida y ella me dice, sí, muchas veces, primero, cuando ya no hay nada que hacer, entonces nos acordamos que estaba Dios, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Cuando deberíamos empezar por buscar a Dios. Y en cosas pequeñas y en cosas grandes, anoche me pasó con mi hijo pequeñito, le dolían mucho las piernitas del crecimiento, ¿verdad? Pero ella no se podía dormir y ya lo había frotado con un ungüento, con otro ungüento, y iba por el tercera cosa que le echaba, ¿verdad? Y no se le calmaba. Y él lloraba el dolor, ya era tarde. Entonces yo le dije, ya, mi amor, venga, vamos a orar. Pero le debo confesar que ya le había frotado 3 veces, ¿verdad? Y oré por él y a los minutos estaba dormido. Y yo, antes de dormirme, yo dije, qué increíble, cómo lo hice al revés. O sea, ¿por qué no oré primero? Pero ¿cuántas veces nos pasa eso? Y como les digo, con cosas pequeñas y con cosas grandes. ¿Cuántas veces primero tratamos de solucionar, de planear, de buscar? Y de último, como decía mi amiga, ay, mira, pero si yo tengo a Dios, olvidamos que dependemos de Él. Olvidamos que dependemos de Dios, olvidamos y dejamos de vivir para sus planes, claro, porque yo estoy ocupada, porque estoy trabajando, porque tengo que mantener mi familia, porque tengo que hacer tantas cosas. Y entonces, y ahí dejo de vivir para los planes de Dios y vivo para los míos.
Y no es que Dios no quiera que soñemos, no es que Dios no quiera que planeemos, no es que Dios quiera tenernos ahí como esclavas, sirvientes, porque no, Él ni siquiera Él nos ve como siervas, Él nos ve como hijas, ¿verdad? Yo creo que Dios quiere que planeemos, quiere que soñemos, pero como dice la palabra, si Dios quiere. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ponemos todo primero delante de Él. Que si yo tengo un sueño, yo vengo y lo pongo delante de Él. Y si es su voluntad, se da. Y si no, pues yo acepto su voluntad. Pero, pero el problema es cuando realmente dejamos de hacer lo que Dios espera de nosotros para hacer lo que nosotros queremos hacer, porque estamos ocupadas. Así que yo no sé qué cosas has estado posponiendo, qué cosas Dios te ha estado diciendo que tienes que hacer, pero cuando, cuando yo empiezo a vivir para mis planes y dejo de vivir para Jesús, niego a Cristo por tercera vez, antes de que cante el gallo. Así de fácil. Y es como cotidiano. Claro, pero nosotras cuando vemos a Pedrito, ¿verdad? Decimos, qué bárbaro, ¿cómo hizo eso? Pero no, nosotros somos humanos y le fallamos a Dios muchas veces. Pero la buena noticia es que a pesar de que Pedro negó a Jesús 3 veces y nosotras lo negamos también muchas veces, Él es de amor, de misericordia y sus planes, siempre les digo, son irrevocables, o sea, no cambian. Pedro, ¿cómo terminó Pedro? Bueno, Pedro no fue desechado. O sea, ¿qué pasó? Cuando cantó el gallo, probablemente ella y cualquiera hubiera fulminado ahí a Pedro, porque sí, lo negó 3 veces. Pero no, después de que Jesús muere en la cruz, es resucitado, Jesús establece a Pedro como el líder de la iglesia primitiva. Cuando empezó la iglesia de Cristo, Pedro fue quien empezó con ellos, quien empezó a dirigirlos. La primera prédica de Pedro se convirtieron más de 3,000 personas, que fue en Pentecostés. Jesús dice la palabra que le dio las llaves del cielo, las llaves del reino de los cielos, y le confió lo más preciado para él. ¿Qué era lo más preciado para Jesús? Su iglesia, las almas de las personas, de los seres humanos por quienes él había muerto en la cruz. Y él le pide a Pedro que cuide, cuando le dice, apacienta mis ovejas, que cuide de su iglesia. Así que nosotras, aunque hayamos negado a Jesús, aunque nos hayamos comportado como si no lo conocemos de pronto, como que se nos olvida todo lo que todo lo que ha hecho, como que de pronto no creemos que Él pueda solucionar nuestra situación, que Él pueda ayudarnos, de pronto no creemos que Él tiene el control de lo que estamos viviendo y le fallamos. Yo supongo que Pedro cuando escuchó el gallo cantar debe haber sido un momento muy triste, ¿verdad? Debe haber sido un momento muy triste para él, porque es como cuando a uno le dicen, se lo dije. Yo supongo que así sintió Pedro, ¿verdad? Bueno, y así nos sentimos nosotras, porque aunque a veces nadie sepa que estamos negando a Jesús, nosotras sí lo sabemos. Y Él lo sabe. Y entonces nos damos cuenta. Y nos sentimos mal, y nos sentimos tristes. Pero la buena noticia es que Él no nos rechaza, Él no nos desecha. Él solo quiere que nos acerquemos a Él. Decía, ¿cómo luchamos con el pecado? Bueno, estando en la luz, estando cerca de Él. ¿Cómo dejo de tener temor? Bueno, poniendo la mirada en Jesús. Y aunque estemos en el viento, aunque estemos en la tormenta, manteniendo la mirada en Jesús, no quitando la mirada de Él. Así no nos vamos a hundir por más fuerte que sea la tormenta. ¿Y cómo hago lo bueno? Bueno, viviendo para los planes de Él, preguntándole a Dios qué quiere que yo haga y dejando de planear yo y dejando de creerme la dueña del futuro. Me impactó mucho eso está en una versión lenguaje actual, pero me impactó mucho la forma en que dice, que nos creemos dueños del futuro. Dejando de creerme dueña del futuro y dejando de comprendiendo que mi vida le pertenece a él, entonces yo le voy a preguntar a él, ¿qué quieres, papá, que haga hoy?
y dejamos de vivir negándolo en nuestras vidas. Necesitamos más de Cristo, menos de nosotras. Necesitamos acercarnos a Él. Y el primer paso, creo, es orar, es recibirlo en nuestro corazón, es abrirle nuestra vida a Jesús, porque ¿cómo vamos? Claro, negarlo es no conocerlo, pero si usted nunca lo ha conocido, pues es distinto, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es conocer a Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo en nuestra vida, recibirlo como nuestro único Señor y Salvador, reconociendo lo que Él hizo y lo que es capaz de hacer. Después de ahí, vivimos buscando su presencia, buscando su luz, y Él nos va a ir ayudando a salir adelante cada día con las situaciones que tenemos. Pero lo primero es reconocer que lo necesitamos. No sé si tenemos visitas hoy, Lu. Ya te digo. Bueno, aparece alguien que se llama Daniel Rodríguez, pero no sé si eh, No sé sería, quién anda en- sería Daniel, dígame, Sí, yo. y Jen, pero no sé. Bien, bueno. Ujú. Cuando pregunto si tenemos visitas es porque, pues bueno, nosotras ya hemos hecho esta oración varias veces y Dios siempre toca corazones, ¿verdad? Así que si usted nunca ha hecho esta oración, si usted nunca ha recibido a Cristo en su vida, pues este es un buen momento para abrirle su corazón. Yo voy a orar brevemente y quisiera pedirle que usted, ahí donde está, cierre sus ojos. Y si usted ya tiene a Cristo en su corazón y se ha alejado o lo han negado, si usted hoy puede decir, bueno, yo sí lo he negado, una, dos, tres, 10, 20 veces, las veces que sean, yo sí lo he negado, pues es un buen momento también para pedirle perdón por eso y volvernos a Él. Yo voy a orar y quiero pedirles que ahí donde usted está también sea sincere con Dios y con humildad reconozcamos y le hemos hallado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche. Mm, Quiero pedirte, Señor, perdón por las veces que te he negado, por las veces que he actuado como si no te conociera, porque he olvidado lo poderoso que ha sido en mi vida, porque he olvidado tu amor, cuánto me amas y cuán bueno eres conmigo. Te pido que me ayudes a vivir, Señor, en la luz, a alejarme del pecado. Me ayudes, Señor, a poner la mirada en ti y en no en los problemas, sino en las circunstancias, en las dificultades. Señor, y a hacer tu voluntad, a buscar tu propósito en mi vida y dejar de ser egoísta, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador, te abro la puerta de mi corazón y te pido, Dios, que me perdones por todos mis pecados. Creo que moriste en una cruz y resucitaste para salvarme y hoy me rindo delante de tu presencia. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias, Dios, por amarme de esa forma que a pesar de mis errores, que a pesar de mis fallas, que a pesar de que yo te niegue una y otra vez, tú no te niegas a mí, tú sigues siendo mm. fiel y sigues estando ahí para amarme, para bendecirme y para cuidarme. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.